Muchas gracias, presidenta, mesa, señorías. Muy buenas tardes. Tengo el honor de presentarles una propuesta de presupuestos anuales para la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, que por quinto año consecutivo conllevan un incremento importante de los créditos destinados por el Estado al sistema educativo español. Demostramos así que la educación es una prioridad para todos los poderes públicos y que el gasto social del conjunto de las administraciones públicas se ha incrementado cerca de un 27% desde 2007 y, en concreto, el gasto de educación se ha incrementado en 2.971 millones desde ese año. Según la estadística del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la inversión pública en educación en España ascendió el pasado año a 49.418 millones de euros, casi 3.000 millones más que en el año 2012. La política 32, que es la política de educación en los presupuestos generales del Estado, viene registrando una tendencia alcista desde 2014, al pasar de 1.944 millones a los 2.600 de estos presupuestos 2018, lo que supone un incremento cercano al 34% entre 2013 y 2018. Y este crecimiento es mayor que el que experimenta el conjunto de los presupuestos del Estado. Hay que tener en cuenta que el gasto del Estado solo supone un 5,8% del gasto total de educación y que corresponde en su mayor parte, el 90%, a las comunidades autónomas, que son quienes tienen transferidas las competencias constitucionales de esta materia. Por otro lado, el número de profesores, incluidos tanto los de educación pública como los de la privada y concertada, se ha recuperado y ahora supera las cifras de todos los años anteriores. Así, en la educación no universitaria en el curso 2016-17 ya había 745.574 profesores y en el mismo curso, en la universidad, el personal docente e investigador asciende a 120.383 profesores, también el valor más alto de la historia. Por lo que respecta en concreto a la educación pública, entre los meses de julio de 2007 y el año 2017, el número de empleados públicos en la educación se ha incrementado, y así lo dice el libro amarillo, en 13.453 profesores. En cuanto a la tasa de abandono temprano de la educación y la formación, ya se sitúa en el 18,28% en 2017. Es una cifra que está muy cercana ya al objetivo Europa para España, que saben que en el 2020 tiene que ser del 15%. Si comparamos esta cifra con el dato del 31,7% en el 2008, año a partir del que se empiezan esos descensos de la tasa, hemos conseguido entre todos una minoración de 13,4 puntos, lo que supone un descenso superior al 40%. Y con respecto al 2011, la reducción o el descenso de la tasa de abandono ha sido de 8 puntos. Observamos también un incremento en las tasas de escolarización, que a los 18 años es del 80% y en la universidad supera ya el 31% de la población. Este último dato es muy relevante porque, aunque la población universitaria haya decrecido por motivo del envejecimiento de la población española, en cambio la tasa de escolarización universitaria, que relaciona la población total de 18 a 24 años con la que se encuentra matriculada en la universidad, nunca ha dejado de crecer. La tasa de empleo de titulados en educación secundaria posobligatoria entre 20 y 34 años, los que han terminado sus estudios en los últimos 3 años, ha subido desde el 40,9% de 2013 al 56,8% en 2016, es decir, 16 puntos en solo 3 años. Los resultados obtenidos por los alumnos españoles
en los últimos informes internacionales han sido buenos, especialmente alentadores. En lectura, España ha obtenido 496 puntos por encima de los 493 de la media, en matemáticas 486, en ciencias 493. Esa brecha que teníamos de hace 4 años de 23 puntos con respecto a la media de la Unión Europea, o en este caso de la OCDE, hemos logrado quitarlos y estamos en la media de la OCDE. Un dato también importante es que España tiene menos alumnos rezagados que la media de los 80 países de la OCDE y que se encuentra entre los participantes en PISA, donde el impacto del estatus social, económico y cultural es más bajo, lo que significa que el sistema educativo español es de los más equitativos del mundo. En los estudios TIM 2015 y PIRLS 2016, que se realizan los alumnos de cuarto de primaria, España ha sido, y esto es bueno decirlo, el país de la Unión Europea que más ha progresado, repito, el primer país de la Unión Europea que más ha progresado en matemáticas, obteniendo 505 puntos, 23 puntos más que el anterior estudio. En ciencias, España ha logrado 518 puntos y es el cuarto país de la Unión Europea que más ha mejorado. En comprensión lectora también estamos superando la media europea con 528 puntos y también hemos registrado menos alumnos rezagados en esta etapa educativa que la media de la OCDE. Por tanto, estos datos nos indican que vamos por el buen camino, pero debemos de seguir avanzando. El sistema educativo español es bueno, pero mejorable. Y para ello necesitamos dotar a este sistema educativo del mayor consenso posible. En este sentido, también es importante la financiación y por eso hoy vengo a presentarles el presupuesto, concretamente el consolidado de la Secretaría de Estado, incluidos sus organismos autónomos. Me refiero no solo a la Secretaría, a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, al Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, SEPIE, y a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación, ANECA. Suma ese presupuesto para este ejercicio 2018 2.377,40 millones de euros. El presupuesto solo de la Secretaría de Estado, sin estos 3 organismos autónomos, llegaría a los 2.355,8 millones de euros. Tanto si tenemos en cuenta el presupuesto consolidado como el de la Secretaría de Estado, el incremento asciende a 168 millones más que en 2017, es decir, un incremento del 7,6%. Este incremento es más de 3 veces superior al incremento que experimentó nuestro presupuesto en 2017 en relación con el año 2016. Como en 2017, esta propuesta hay que decir que está dirigida a las personas de la educación. Y esos 3 factores clave o 3 pilares clave son los estudiantes, las familias y el profesorado, con 2 objetivos fundamentales: la protección de la familia y la modernización del país a través de la mejora de la formación del capital humano. Los créditos destinados a becas y ayudas al estudio llegan a una cifra récord, 1.575 millones de euros. Garantizan, por tanto, a los estudiantes el ejercicio del derecho fundamental a la educación con independencia de su situación económica. También hay nuevos programas que contribuyen a ofrecer a los estudiantes itinerarios formativos de calidad para su desarrollo personal y profesional, como el programa de refuerzo educativo para luchar contra el fracaso escolar, por importe de 40 millones de euros, o el programa de fomento de la formación profesional dual, por un importe de 23 millones de euros. Para los profesores del sistema educativo se incrementa también su presupuesto destinado a acciones de formación y de movilidad en 20 millones de euros más, hasta alcanzar los 114 millones, sin contar con la financiación europea del programa Erasmus, en el que también participa y es beneficiario el profesorado.
Se mantienen los programas de apoyo económico a las asociaciones de madres y padres de alumnos, así como las asociaciones de estudiantes y las aportaciones a sindicatos. Si analizamos este presupuesto por capítulos de gasto, es decir, por su clasificación económica, podemos comprobar cómo, una vez más, todos los capítulos de gasto del presupuesto consolidado de la Secretaría de Estado crecen. Todos los capítulos. Por ejemplo, el capítulo 1 se incrementa especialmente en la apuesta en la educación en el exterior con un incremento de 90,3 millones de euros. También en el capítulo 2 de gastos de funcionamiento y el capítulo 6 de inversiones, que se han reducido siempre en los años de crisis, pues ahora aumentan y concretamente el capítulo 2 lo hace un 56% de incremento y el capítulo 6 crece un 11%. Por su parte, el capítulo 7 de transferencias de capital se incrementa un 50% y el capítulo 4 de transferencias corrientes sube 8,4 millones de euros. Si nos referimos a la clasificación funcional del presupuesto, es decir, de programas de gasto, los que más se incrementan, por resaltar aquellos que mayor variación experimentan, les tengo que comentar los siguientes. El programa 323M, becas y ayudas al estudio, que sube en 51,5 millones de euros, lo que supone un 2,4 más respecto del 2017. El segundo programa, el 463A de investigación científica, crece un 10,5%, sube unos más de 9 millones de euros. El programa 322L, otras enseñanzas y actividades educativas, sube un 20% respecto de 2017, lo que esa subida se concreta en 12,8 millones de euros más. Este programa incluye, entre otras líneas de acción, los 5,8 millones en ayudas de actividades de alumnos, 42 millones para infraestructuras educativas, especialmente en Canarias, y otras acciones como formación del profesorado, becas de formación, cuotas de participación en estudios y organismos internacionales, premios educativos o el proyecto Aula Mentor para la formación a distancia con nuevas tecnologías. El siguiente programa, el 322C, Enseñanzas Universitarias, crece un 3,7%, 4,6 millones más que en 2017, pero también crece el programa 322A de Educación Infantil y Primaria con un 2%. El programa que más crece es el 322F de Educación en el Exterior, que supone un incremento de 92,5 millones, si bien hay que tener en cuenta que se ha producido un traslado también del capítulo 1 desde la Subsecretaría del Estado, que antes llevaba estos gastos. Respecto al descenso del programa 322B, Educación Secundaria, FP y Escuelas de Oficiales, en 11,6 millones, lo verán, pero lo que se ha hecho es que estaba ahí debido a que el Estado financiaba la implantación de la LOMCE. Ese crédito, la implantación acabó en el 2017, lo que se ha hecho es pasar a formar parte de esos presupuestos, que habréis visto que ha descendido, de otras acciones de fomento en otras partidas de gasto, pero que suman lo mismo y, por tanto, esa educación secundaria de FP y escuelas oficiales de idioma se mantiene repartido en otros capítulos de gasto. Pasamos quizás a detallarles más estas partidas. La principal, y hay que ser claro, del presupuesto de la Secretaría de Estado, la principal partida es las becas y ayudas al estudio, con 1.575 millones, 51,5 millones más, un 66,25% del presupuesto que tiene la Secretaría de Estado. Para que se hagan una idea, el gasto educativo era cercano a 50.000 millones de euros. De toda esa parte, el 90% lo ponen las comunidades autónomas. El otro 5% lo ponen las corporaciones locales. Y el otro 5 o 5,8% lo pone el Estado. Esta Secretaría pone el 5%. Pues miren, de ese 5%, que son los 2.000 y pico millones que les he comentado, pues nosotros el 85% lo transferimos a las comunidades autónomas. Bien directamente, capítulo 4 y programas de cooperación territorial,
unos 400 y pico millones, o bien becas, 1.575. Es decir, todo el presupuesto de esta Secretaría de Estado, la gran parte, el 85%, vuelve a las comunidades autónomas o a sus estudiantes vía becas. Quiero que tengan muy claro esa fotografía porque es clave en el presupuesto de esta Secretaría de Estado. Dentro de esos 1.575 millones de becas se dividen subapartados. El más grande es lo que conocemos desde siempre como el Sistema Estatal de Becas y Ayudas al Estudio para que todo el mundo pueda estudiar aunque tenga pocos recursos económicos. Asciende a 1.450,3 millones de euros. Se incrementa esta partida 30 millones más respecto del 2017 y alcanza de nuevo la cifra más alta de la serie histórica. También quiero resaltar que las actuales leyes de presupuestos permiten la posibilidad de realizar generaciones de créditos y, por tanto, la ejecución puede ser incluso superior a la partida que se presupuesta. Por ejemplo, en el 2017 la ejecución ascendió a 1.463 millones, 43 millones más que lo que presupuestamos inicialmente. Gracias a otras medidas, y quiero resaltarlas también, hemos hecho medidas de eficiencia y de agilidad en la tramitación del gasto de las becas, reduciendo las cargas administrativas, suprimiendo presentación exagerada de documentos, facilitando la tramitación electrónica y reforzando las unidades de gestión. Por lo tanto, hemos conseguido reducir los plazos de tramitación y hemos adelantado antes el dinero a los beneficiarios. En 2018 se dotará además de un nuevo programa que está dentro de la partida de 1.575 de becas de excelencia estudiantil por importe de 20 millones para alumnos con aprovechamiento excelente, porque también es importante premiar el esfuerzo. Este importe, sumado a los 30 millones del Sistema Estatal de Becas, asciende a los 50 millones de los que el ministro de Educación ha hablado y ha anunciado en otras ocasiones. En cuanto a este mismo programa de 1.575 millones de becas, 50 millones de ahí también van para ayudas a la adquisición de libros de texto y material didáctico. Concretamente porque verán, oye, en una partida figuran 48,56, ¿ha bajado respecto? No, esa partida va a las comunidades y hemos destinado otra nueva partida a lo que es ámbito competencial al Ministerio, que es Ceuta y Melilla, por el importe del diferencial del 1,44 millones de euros para Ceuta y Melilla. ¿Otros programas de becas y ayudas? Pues sí, hay ayudas de carácter especial con 6,3 millones, premios y ayudas de carácter excepcional con 450.000 euros y 1,41 millones también para programas de inmersión lingüística en lengua extranjera, que ha incrementado su crédito en 400.000 euros, llegando ya a los 10,4 millones de euros. De estos, 2,2 los gestionamos desde la Secretaría de Estado y el resto, 8,2, desde la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El programa 323 se completa para gastos que cubrimos en Ceuta y Melilla, ya que somos competentes. Gastos de transporte escolar, gastos de comedores y gastos de seguros escolares, alrededor de 4,5 millones de euros. También una partida importantísima dentro de este presupuesto, he hablado de becas con todo ese desglose, otra partida importante son las acciones de fomento del aprendizaje de lenguas extranjeras, que asciende a 220,7 millones de euros y que su principal activo es el programa Erasmus+. En este Erasmus+, un total de 206 millones, 28,5 millones más que en 2017, donde la aportación nuestra asciende a 30 millones y 1 millón más. De 1 millón de esos los vamos a destinar al Erasmus en países iberoamericanos. Las líneas Erasmus+, donde más van a crecer en 2008, es en educación escolar y un 40%, y en educación de personas adultas un 25% más. También 10,4 millones corresponden a becas de inmersión lingüística
donde es importante destacar las colonias de vacaciones de verano y también de otoño. Y también quiero resaltar la partida de 7,88 millones de infraestructuras para nuestros centros públicos de Ceuta y Melilla. Fíjense, ya partida de becas, partida de enseñanza y aprendizaje de lenguas, y ahora viene otro gran capítulo, que es el capítulo de los planes y acciones de refuerzo y mejora de la calidad educativa. 318 millones de euros, un 20% más que en 2017. Las principales partidas de este bloque son 40 millones dedicadas a la reducción del abandono escolar temprano a través de la atención inclusiva del alumnado con necesidades educativas especiales de apoyo, 10 millones de euros, y 46 millones para el fomento de la formación profesional, donde 23 de ellos irán para la rama o la especialidad de formación profesional dual, que es tan importante para la empleabilidad. Otros 8,6 millones para acciones de calidad de la FP en su conjunto, también para evaluación de acreditaciones y competencias profesionales, 4,5 millones, y 9,8 millones para la formación, el perfeccionamiento y la movilidad del profesorado de FP. Todas estas acciones, además, tienen la posibilidad de ser cofinanciadas por Fondo Social Europeo. Y aquí queremos decir que tenemos destinados una partida de 232 millones para las comunidades autónomas en estos programas de refuerzo que les acabo de comentar. Son acciones que nosotros les damos vía préstamos y que luego obtenemos de Fondo Social Europeo directamente el Ministerio y que, por tanto, las comunidades no tienen que devolver. Les llega vía Ministerio. Respecto de los programas de ámbito universitario, que les dirá con mucho mejor detalle que yo el secretario general de Universidades a continuación, Jorge Sainz, pues resaltar que hemos incrementado las enseñanzas, el programa de enseñanzas universitarias ya hasta 87,5 millones de euros y también la investigación científica que ha subido 10 millones pasando de los 83 a los 93 millones de euros. También, y es una novedad, que la vieron ustedes hace pocos días publicada en el Boletín Oficial del Estado, ha sido la nueva partida para acciones de atracción del talento investigador de las universidades españolas, las llamadas ayudas Beatriz Galindo, por un importe de 10 millones de euros, que hemos sacado a esa primera convocatoria de 100 becas por un importe de 5,4 millones y que va a contribuir decisivamente a generar conocimiento, a atraer y retener el talento investigador de la Universidad Española y a dar estabilidad laboral a esos docentes investigadores que suscriban estos contratos durante los próximos 4 años. Otro presupuesto que hay que destacar es el que se da para servicios y suministros de la Dirección General de Formación Profesional, que se incrementa en 23 millones, especialmente para las enseñanzas a distancia y el aprendizaje a lo largo de la vida, con materiales de los nuevos títulos de formación profesional adaptado a lo que nos están pidiendo las empresas. Hemos actualizado y ya tenemos 166 nuevos títulos. Y luego les decía, es importante también que vean que el 85% de nuestro presupuesto ha ido a las comunidades autónomas o becas a los alumnos o también 431 millones con transferencias, como les acabo de narrar. Acciones de refuerzo, cobertura de libros de texto, materiales didácticos, fomento de la FP, infraestructuras educativas o atracción del talento. Ese es el global. Con respecto a la parte dispositiva de los presupuestos, hay también acciones y medidas dentro del ámbito educativo y algunas muy importantes. Una de ellas, que se repite respecto del pasado año, es que la tasa de reposición va a ser del 100% de las bajas que se produzcan en el sector. ¿Esto qué ha permitido? Pues ya le puedo anunciar. Acabamos de hacer el listado y se van a convocar en breves fechas 22.000 nuevas plazas de docentes no universitarios en España, las distintas comunidades. Es un gran anuncio que va a dar mayor aliciente a los interinos y también hay otra gran noticia, que es
conseguir que continúe el programa de estabilización del empleo temporal del profesorado interino con una reducción de la tasa de interinidad en el sector educativo del 20% al 8%. Y esto también han anunciado ya algunas comunidades que tienen en su hoja de ruta aproximadamente unos 43.000 nuevos profesores que quieren estabilizar a través de este nuevo programa que suscribió mediante un acuerdo el Ministerio de Hacienda y Función Pública con los distintos agentes sociales hace unas semanas o un par de meses. En 2018 también hay una buena noticia para la tasa adicional del profesorado, que es la tasa del personal de administración y servicios. Decía adicional a la del profesorado y me refiero al personal de administración y servicios de centros docentes y universidades, que también podrán disfrutar de un mismo objetivo de cobertura temporal inferior al 8% de esa tasa. Las retribuciones del personal docente, pues se incrementan el 1,75%. Si bien es cierto que por las fechas que estamos se aprueban los presupuestos y se pueden aplicar a partir del 1 de julio, hay una parte que es fija, que es el 1,50, y luego había una parte variable, el 0,250, pero como es medio año hay que aplicar el 0, la mitad, 1,25, lo que subiría el incremento de ese medio año de todo el profesorado el 1,625. Este incremento también se aplica a los módulos de concierto de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, porque ahí va también el gasto o donde se fija el incremento de los sueldos de los profesores de los centros sostenidos con fondos públicos o concertados. Como continuación de las medidas que les estaba diciendo, dentro de las medidas de rango dispositivo, también decirles que ya está llegando a su reversión casi completa aquel Real Decreto que ustedes en otras comparecencias me han siempre referido, y es el Real Decreto Ley 14/2012. Saben que minoramos las tasas para habilitarlas, los máster habilitantes a los no habilitantes. La tasa de reposición bajó los ratios. La tasa de cobertura de bajas en el sector también se revirtió. Pues hay ahora, y aquí, y es una gran noticia, yo creo que la dispositiva más importante, además del claro gesto a la estabilidad del profesorado y la convocatoria de oposiciones, es que minoramos el límite inferior de la horquilla de todas las titulaciones universitarias en grado en primera matrícula. Es decir, que si las universidades y las comunidades autónomas quieren, este año, una vez que se aprueben los presupuestos, pueden dar matrícula gratuita a todos los alumnos que quieran comenzar una carrera universitaria. Este es el gran anuncio y creo que también deben de valorarlo en su justo término. La horquilla antes estaba del 15 al 25, pues ahora se baja al 0 la parte mínima de la horquilla. Por lo tanto, si quieren, las comunidades pueden no cobrar con las universidades ningún precio de la matrícula para los alumnos que vayan a cursar esa primera matrícula en grado. Otras propuestas normativas en el ámbito educativo es la consideración de las actividades de promoción exterior educativa con actividades prioritarias de mecenado, es decir, aquellas empresas que quieran ayudarnos dentro de la expansión de nuestra educación por el mundo, pues pueden verse beneficiados con efectos fiscales. El reconocimiento también de un porcentaje de pensión adicional a los profesores universitarios que se jubilan tras los 65 años. La opción de incorporarse al régimen de clases pasivas del Estado por todos los funcionarios de carreras de los cuerpos docentes procedentes de las antiguas universidades laborales y de los centros de formación profesional. La deducción de 1.000 euros adicionales por maternidad sobre la cuota del impuesto de la renta de personas físicas por gastos de custodia del hijo menor de 3 años en guarderías o en centros de educación infantil autorizados, que incluyen gastos de preinscripción, de matrícula, de asistencia, de alimentación y, por tanto, facilitamos la conciliación de la vida familiar y laboral, como el acceso al primer ciclo de educación infantil. La ampliación también de la duración del programa de apoyo al 8º centenario de la Universidad de Salamanca,
que es la más antigua de nuestras universidades, hasta el 30 de abril del 2020. Y acabo ya. Señorías, les acabo de presentar un resumen, he intentado ser lo más específico posible, de una propuesta de presupuestos para esta Secretaría de Estado, la de Educación, Formación Profesional y Universidades, con un marcado carácter social que crece un 7,6%, mucho más que lo que crecen los presupuestos para 2018, y más del doble de lo que la media de las comunidades autónomas han incrementado su partida de presupuestos 2018 en educación. Está en torno al 3,1%, pues bien, la Secretaría de Estado la incrementa un 7,6%, el doble que la media de lo que lo hacen las comunidades autónomas, las consejerías de educación. Para garantizar todo ello y con una prioridad el derecho a la educación y mejorar la calidad, la equidad, la inclusión. Por tanto, les pedimos que apoyen esta propuesta de presupuestos y que lo hagan por la comunidad educativa, por las familias, por los profesores, por los alumnos. Y también les pido, ya que estamos en esta comisión, que recuperemos el camino iniciado hacia el Pacto de Estado Social y Político por la Educación, porque no podemos defraudar la esperanza de mejorar esa educación, porque es una meta compartida por todos y estoy seguro que con su ayuda la conseguiremos. Muchas gracias. Muchas gracias a don Marcial Marín por su intervención.